y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Testamento. Hemos venido viendo una serie de personajes o caracteres que se presentan como símbolos de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de Cristo, todos los símbolos no son perfectos, porque ninguno de los seres humanos se puede decir que no tuvo pecado. La Biblia nos dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, de Jesús hay declaración tras declaración en la Escritura de que nunca cedió a la tentación. Nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuevamente, el apóstol Pedro declara en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 21, Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que de Cristo se dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí vuelve a decir, no hizo jamás pecado, ni se halló engaño en su boca. Del único que se puede decir que no pecó es de Cristo Jesús. Todos los demás símbolos no son perfectos en ese sentido. Moisés, vimos esta mañana, el siervo, el escogido de Dios, el libertador del pueblo de Israel, es símbolo de Cristo, porque Cristo es el gran libertador de su pueblo. Pero a diferencia de Cristo, que no pecó, Moisés, aunque desarrolló un carácter semejante al de Cristo, le costó desaprender lo que había aprendido en Egipto. Y aún los 40 años que estuvo apacentando las ovejas en el desierto y aprendiendo la humildad, la sencillez, la mansedumbre, la paciencia, aún entonces, cuando esto lo capacitó para poder dirigir a una turba de esclavos que ahora habían sido libertados, pero que no tenían mucho dominio propio,
Moisés tuvo la paciencia para guiarlos por 40 años. Y como vimos esta mañana, aún al final de su vida, afloraron rasgos de su personalidad que el mismo Moisés pensaba que había superado. Pero su arrebato, su pérdida de su paciencia, el hombre más paciente del mundo, a veces nos lleva a nosotros a decir, bueno, si el hombre más manso de la tierra cometió su pecado, ¿qué hay para nosotros? Que no somos tan pacientes como Moisés. La verdad es que el castigo que recibió Moisés fue proporcional a su pecado. Toda su vida se había preparado para la misión que Dios lo llamó. 40 años de escuela en el desierto. Y ahora que Dios lo llama a libertar su pueblo, 40 años en el desierto conduciéndolos a Canaán. Y por el último pecado que cometió, no pudo entrar a la tierra prometida. Es como si todo el propósito por el cual hemos vivido en nuestra vida se derrumba al final. Sin embargo, vimos que Moisés se arrepintió profundamente de su pecado y lo reconoció delante de toda la congregación. Confesó su pecado delante de todo el pueblo y aceptó humildemente el castigo que Dios le dio. A él le tocó decirle al pueblo de Israel que el castigo que Dios había puesto sobre él era no entrar con ellos a la tierra prometida. No solamente él, tampoco Aarón pudo entrar. Pero en ese arrepentimiento profundo y reconocimiento de falta, Moisés, porque se arrepintió de todo corazón, fue perdonado por el Señor. Pero eso no hizo que el resultado de su falta se quitara el castigo. Aún así, Dios ejecutó el castigo sobre él. Le tocó enterrar a su hermano y los dos habían sido escogidos por Dios, como leímos en nuestro texto bíblico. Moisés y Aarón, escogidos de Dios, no entraron a la Canaán terrenal. En el caso de Aarón, de quien vamos a hablar en esta tarde, todavía espera la entrada a Canaán. Murió, fue enterrado y su tumba existe hasta el día de hoy. Eso es lo maravilloso de las historias de la Biblia, que usted puede ir a esos lugares y todavía puede encontrar los vestigios de que estas historias son ciertas y reales, porque hasta el día de hoy existe la tumba de Aarón en Jordania. Todavía espera, no recibió lo que él anhelaba, la tierra prometida, pero espera una tierra mejor, la tierra prometida que todos nosotros esperamos. Y en el día de la venida del Señor, también Aarón ha de resucitar. En el caso de Moisés, Dios lo perdonó
Y aunque tuvo que morir solo, sin nadie a su lado, más que Dios, la Biblia dice que Dios lo enterró al pie del monte Nebo y eventualmente, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero el Hijo de Dios bajó del cielo a reclamar el cuerpo de Moisés. La historia está en el libro de Judas. Satanás trató de impedirlo, pero ni Satanás con todas sus huestes pudieron impedir que un hijo perdonado del Señor pudiera ser resucitado para estar con el Señor. Aarón no tuvo la misma suerte. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Aarón. Tanto Moisés como Aarón eran de la tribu de Leví. Lo pueden buscar ustedes en el libro de Éxodo, en el capítulo 2. Dice el versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija también de la tribu de Leví. Y cuenta la historia, en este caso, del nacimiento de Moisés. Pero ya vimos esta mañana que Moisés fue el tercero de la familia. La hermana mayor se llamaba María, el hermano que siguió se llamaba Aarón y finalmente nació Moisés. Todos eran de la tribu de Leví doblemente, porque tanto el papá de Aarón, que se llamaba Amrad, y su madre, cuyo nombre era Jocabed, ambos eran de la tribu de Leví. Es interesante notar este hecho, porque cuando Jacob, antes de morir, unos 250 años antes del nacimiento de Aarón y de Moisés, dijo esto sobre Leví y sus descendientes. Génesis capítulo 49, dice el versículo 1. Llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Esta fue la bendición final de Jacob antes de morir, porque lo que sigue después es la muerte de Jacob. Y esta fue la despedida del anciano Jacob para sus hijos. Habla de cada uno de ellos individualmente. Pero fíjense que en el caso de Rubén, el hijo mayor, desvirtuó su primogenitura y perdió el derecho de ser el líder espiritual y moral de la familia y de recibir la primogenitura. Jacob le quitó ese derecho. Y si ustedes leen por qué, aún en su lecho de muerte, el anciano Jacob recuerda lo vil que pasó en su hogar. Dice el versículo 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Ese era el primogénito. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. El pecado de Rubén, el primogénito,
Fue tan terrible que su padre en su lecho de muerte recuerda ese pecado tan vil que se llama incesto. Incesto. Y Rubén cometió ese pecado en tener relaciones íntimas con la esposa de Jacob. Por eso se le quitó la primogenitura. Su padre no lo consideró digno de ser el líder espiritual y moral de la familia. Pero en el caso de los dos hijos que siguen, Simeón y Leví, en lugar de dar bendición, así como a Rubén no le dio bendición, aunque habla de que era el principal, le dijo: no vas a ser el principal entre tus hermanos, describiendo su futuro. Sobre Simeón y Leví dice, versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, es decir, tal para cual. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretearon toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Es interesante porque Jacob está usando un juego de palabras en esta última declaración sobre sus hijos. El nombre Leví significa juntarse. Y la madre de Leví le puso ese nombre con una razón especial. Si ustedes van al capítulo 29 de Génesis, el primer hijo de Lea, la hermana mayor de Raquel, que se había casado con Jacob por una treta entre su padre Labán y ella, por quien trabajó Jacob 7 años, fue por Raquel, pero el padre le dio a Lea, y no era la mujer que él amaba. Lea le dio un primer hijo varón y le puso de nombre Rubén. Versículo 33 de Génesis 29. Concibió otra vez Lea y dio a luz otro hijo. Y dijo: por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado a este también, y llamó su nombre Simeón. El primer hijo, Rubén, quiere decir mira, un varón. Rubén, Ru es mira. Dios me miró y vio mi aflicción y me dio un hijo varón. Ahora, decía el versículo 32, me amará mi marido. El anhelo de una mujer despreciada. Claro, ella se prestó para la treta. Ella aceptó la proposición de su padre, porque ella estaba enamorada de Jacob. Pero Jacob amaba a su hermana Raquel, y ella estuvo en el engaño de su padre.
y ahora le toca sufrir las consecuencias que su marido no la amaba. El segundo hijo le pone Simeón, que quiere decir Jehová oyó. Y dice, porque oyó Jehová que yo era menospreciada, y me ha dado también este hijo, y llamó su nombre Simeón, que quiere decir Dios oyó. Pero ahora tiene un tercer hijo, y dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, y por tanto llamó su nombre Leví. ¿Por qué le puso Leví? Ahora se unirá mi marido a mí. Es decir, era el anhelo de una mujer no amada, menospreciada, que su marido la quisiera, que la amara. Y dijo, le he dado 3 hijos varones, y ahora mi marido se unirá a mí, se apegará a mí. ¿Cuántas mujeres piensan que pueden engañar o entrampar o aprisionar al hombre que aman, quedándose embarazadas y dándole un hijo? Y ese fue el caso de Lea. Ahora se unirá mi marido a mí. Y su nombre quiere decir unión. Unión. Leví, unión. Cuando Jacob está a punto de morir, vuelvan ahora a Génesis 49, Jacob dice, versículo 6, entre Leví y Simeón, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Ah, tu nombre, Leví, es unirse, juntarse. No me voy a juntar. Mi espíritu no se une a ti. Y luego dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, los apartaré en Jacob. Tu nombre es juntarse, los aparto. Es decir, todo lo contrario de lo que su nombre significaba. ¿Por qué? Bueno, la historia de Simeón y Leví es una historia bastante triste. No es mi propósito hablar de el progenitor de Aarón, pero de esta línea él viene, de la tribu de Leví. Pero entre Leví y Simeón se pusieron de acuerdo y tenían una hermana de padre y madre que se llamaba Dina. Y Dina se fue a la ciudad, se enamoró de un muchacho que no era de la religión de sus padres, ni adoraba al Dios verdadero, y aunque era un muchacho muy apuesto, muy atractivo, y era también hijo de un rey, era príncipe. Dina y él tuvieron relaciones y Dina salió embarazada, sin estar casados. Cuando la familia se enteró, ni le preguntaron a Dina si ella había consentido en la supuesta violación. Se enfurecieron contra el muchacho. El muchacho pidió a su padre que intercediera por él. Y fueron a hablar con Jacob, el padre de la muchacha. Y él propuso matrimonio. Dijo, yo no la voy a deshonrar a Dina. Pasó lo que pasó.
está embarazada, pero yo la amo y me voy a casar con ella. Y Jacob le dijo, nosotros no podemos darte en casamiento a mi hija porque ustedes no creen en el Dios que nosotros creemos. Y Dios ha dicho que no entremos en unión ilícita ni en unión desigual con incrédulos. No podemos. Y bueno, resumiendo la historia, Jacob les dijo, la única manera que mi hija se casa con tu hijo es si ustedes aceptan al Dios verdadero y se hacen de nuestra religión. Y tanto el padre del muchacho como el muchacho mismo accedieron y dijeron, queremos. Jacob se tomó el tiempo de enseñarle a ellos y a toda su familia y a toda su ciudad, porque era un rey de una ciudad, no de una nación, sino de una ciudad. Y a toda la ciudad le enseñaron los caminos del Dios verdadero. Y todo el pueblo aceptó no solo recibir los estudios, pero aceptaron recibir la señal del pacto y hacerse parte del pueblo de Israel, de Jacob. La señal del pacto en esa época no era el bautismo como lo es hoy en día, sino era la circuncisión. Y cuando ellos aceptaron al Dios de Israel, recibieron la señal del pacto y fueron circuncidados. Pero los dos hermanos de Dina salieron de noche, después que todos los hombres de la ciudad se habían circuncidado y estaban incapacitados de pelear físicamente o de defenderse. Y los cobardes fueron casa por casa a los hombres de la ciudad que estaban en cama por la operación que habían tenido. Quizás las damas no saben lo doloroso que es una circuncisión, pero especialmente cuando se hace para un adulto. A los niños a veces se los circuncida, pero a los adultos es un dolor muy grande. Y cuando estaban en su peor dolor, dice la Biblia, Simeón y Leví los asesinaron a sangre fría, yendo casa por casa y matando a todos los hombres que habían aceptado al Dios de Jacob. Qué testimonio más terrible. Imagínense qué testimonio para el Dios verdadero. Estaban aceptando los caminos de Dios y ahora vienen estos otros que supuestamente conocían al Dios verdadero y les quitan la vida injustamente. Fue un crimen horroroso, espantoso. Y por eso Jacob dice, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. Versículo 7, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. En lugar de darles bendición, maldito sea su furor. Maldijo el carácter de ellos. Moisés y María y Aarón eran descendientes de Leví. Por ambos lados. Por el lado de la madre y por el lado del padre. Claro, habían pasado 200 años desde esto, o 150 años. Pero
había rasgos todavía en los descendientes de esa tribu. Lo vimos con Moisés esta mañana. Arrebatado, asesino, igual que su progenitor. Eso es lo que todos nosotros heredamos. Nacemos, pero traemos los genes de nuestros antepasados. Y hay gente que dice, yo soy así porque así nací, porque así era mi papá, porque así era mi abuelo, así era mi bisabuelo. Y es cierto que la herencia es muy fuerte. Y en el caso de Moisés, él también asesinó a un hombre. Aarón, su hermano mayor por 3 años, también tenía graves defectos de carácter. Pero porque ellos se entregaron a Dios y decidieron seguir los caminos del Señor y dejarse usar por el Señor, Dios los escogió, como leímos en nuestra lectura bíblica, Moisés y Aarón, mis siervos, mis escogidos, sacaron al pueblo de Egipto. Si van al Salmo 105, dice el versículo 26, envió Jehová a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Noten, a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Dios los había escogido. Y a pesar de que pesaba sobre ellos la maldición de su herencia, Dios los escogió para su servicio. Eso nos enseña a nosotros que no importa la herencia que traigamos, si nos consagramos a Dios, podemos ser usados por Dios. Moisés tuvo que desaprender, no solo aprender a vencer sus defectos de carácter que traía por herencia, pero también todo lo malo que había aprendido en Egipto, como vimos esta mañana. En el caso de Aarón, le costó un poco más. Y hoy vamos a leer un poquito sobre él, pero quiero hacerles notar que Dios escogió a Aarón. ¿Y para qué lo escogió? ¿Algunos de ustedes saben para qué escogió Dios a Aarón? Si vamos a Éxodo, en el capítulo 3, Éxodo capítulo 3, Dios llama primero a Moisés y se le presenta en la zarza ardiente y lo llama para libertar a su pueblo. Dice el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ahora, Moisés no se sentía preparado para esto. Y esta mañana nosotros aprendimos que Moisés, que era tartamudo, no se sentía con la capacidad para lo que Dios lo había a enviar. Y en el capítulo 4 dice,
Ve, versículo 12, le dijo Dios a Moisés. Podemos leer desde el 11. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíame, te ruego, por medio del que debes enviar. No soy yo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Moisés era el que no sabía hablar bien, era tartamudo, no tenía facilidad de palabra, pero Aarón sí tenía facilidad de palabra. Y Dios dice, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien. Fíjense la característica de Leví. Sabía hablar bien, sabía expresarse bien, sabía convencer, porque el caso era que tenían que ir a convencer a Faraón que los dejara salir de Egipto. Y en los versículos anteriores Moisés le dice, ¿y yo cómo voy a convencer a Faraón si no tengo ese poder de convencimiento y aparte no puedo ni hablar bien? Y Dios le dice, te voy a dar a tu hermano Aarón. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Estos hermanos que se habían criado juntos en el mismo hogar, y Aarón era 3 años más grande que él, quería a su hermanito más chico con toda su alma, con todo su corazón. Y sobre todo, porque justo cuando Moisés nace, unos meses antes se había pasado la ley en Egipto que todo niño varón que naciera de las mujeres hebreas fuera muerto. Ustedes conocen la historia de Moisés. La madre trató de salvarlo poniéndolo en una cestita, porque le costaba mucho ver que le arrancaran a su hijo de su brazo y lo mataran. Pero el niño comenzó a crecer. Al principio lo escondieron en la casa. Pero cuando el niño comenzó a crecer y comenzó a llorar y ya sus pulmones se desarrollaron y se notaba que había alguien allí en la casa, la madre dijo, ya no lo puedo esconder. Y así fue la historia de Moisés. Pero el que se preocupaba más por Moisés era su hermanito Aarón y su hermana María. Los dos. Si ustedes se acuerdan, a María se le encargó que vigilara la cesta en el río. Y mientras el río iba llevando la cestita con el precioso tesoro, María, su hermana mayor, corría por las márgenes del río Nilo, viendo a dónde iba la cestita, no perdiéndola de vista, porque su hermanito estaba dentro de esa cesta. Y cuando la cesta se detuvo en unos juncos y se enganchó allí, ella escondida detrás de los juncos la vigilaba. Y así fue como Dios dispuso que la hija de Faraón viniera, se fuera a bañar en ese lugar, y cuando vio la cestita, la mandó a sus doncellas que retrajeran la cesta de juncos que flotaba, y al abrirla se encontraron con Moisés. ¿Quién salió corriendo? María. ¿Quieres que te busque una mujer que te lo cuide? ¿Y a quién más sino a su madre? Y aunque la historia no cuenta el papel que jugó Aarón, Aarón le llevaba 3 años más. Y Aarón, mientras Moisés iba creciendo, porque estuvo con él en su casa
hasta que Moisés cumplió 12 años y Aarón tenía 15. Era el hermano mayor, pero el cuidado de la familia era para este niño especial que Dios había salvado de las aguas. Por eso Dios le dice a Moisés: tu hermano te saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Allí Dios describe ese vínculo especial que existía entre Aarón y Moisés. Especialmente, claro, era mutuo entre los dos, era el vínculo. Ambos se amaban, pero Aarón era el mayor. Y Aarón siempre había protegido a su hermanito menor. Y ahora Dios le dice: está bien, tú dices que tú no puedes ir porque no puedes hablar. Yo conozco a tu hermano, él sí habla bien. Él te va a salir al encuentro y se va a alegrar su corazón de verte. Ese era el amor que le tenía. Ahora ya no estamos hablando de un hermanito de 15 años y otro de 12. Estamos hablando de que Moisés tenía 80 años y su hermano 83, y habían pasado 40 años separados, porque Aarón vivía en Egipto y Moisés había huido cuando mató al egipcio y había vivido en el desierto en Madián y hasta se había casado y tenía su familia y tenía 2 hijos varones ya. Pero ahora su hermano dice: te va a salir al encuentro y su corazón se va a alegrar de verte. Versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Más o menos lo mismo que leímos esta mañana, solo que esta mañana la leímos de otro versículo, del capítulo 6. Pero aquí ya en el capítulo 4, Dios le dice: tu hermano Aarón va a hablar por ti, como siempre lo había hecho a Aarón. Porque su hermanito le costaba hablar. Aprendió a hablar ya más grandecito, no como todos los niños al año y unos meses ya están hablando. A su hermanito más chico no le salían las palabras, y cuando aprendió a hablar era tartamudo. Y su hermano mayor lo protegía. Y cada vez que Moisésito quería hablar y no le salían las palabras, su hermanito más grande siempre hablaba por él. Y ahora Dios le dice: está bien, te voy a dar a tu hermano mayor. Tú le vas a hablar a él, así torpe como tú eres de palabra, pero él te entiende porque siempre te entendió de chico. Pero ahora tú le hablas a él y él es el que va a hablar ante el pueblo, y eso está en el capítulo 4, y ante Faraón está en el capítulo 6, donde leímos esta mañana, en el capítulo 7, donde Dios le dice: yo te he constituido, versículo 1, leamos un poquito desde el 6, dice el versículo 26, 6:26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus tribus. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló
a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. Me trabo cuando hablo. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Y Jehová le dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, a Moisés. Y tu hermano Aarón será tu profeta. El profeta es boca de Dios. A ver si captamos esto. Vuelvan al capítulo 4 y al versículo 16. Aarón hablará por ti al pueblo. Él será a ti en lugar de boca y tú le serás para él en lugar de Dios. Así que si Moisés representaba a Dios y Aarón era profeta, el profeta es la boca de Dios. Cuando Dios habla a un profeta, cuando Dios lo escoge para ser profeta, Dios habla al profeta y el profeta es el que le habla al pueblo. Y en este caso, Dios escoge a Moisés, pero le da a le da a Aarón por profeta. Otra vez, capítulo 7 y versículo 1. Jehová le dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Primero le había dicho: tú serás para tu hermano como Dios, y él será tu boca ante el pueblo. Tú serás profeta. Y ahora dice: yo te he constituido a ti como si fueras Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, el que habla de parte de Dios. Pero en este caso va a hablar de parte tuya. Pero yo te voy a hablar a ti. Obviamente también Dios se comunicaba con Moisés. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Versículo 7. 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les había mandado, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Entonces, los dos hermanos eran entrañables. Aunque habían pasado 40 años separados, se querían el uno al otro. Y Aarón y Moisés trabajaban de común acuerdo. Es más, cada vez que Dios quería hablarle al pueblo de Israel, le hablaba a Moisés. Y Moisés se lo decía a Aarón, y Aarón hablaba en lugar de Moisés. Qué interesante. Qué interesante. Ahora, en todo trabajaron de común acuerdo. Si ustedes siguen viendo en el capítulo 7, dice el versículo 8, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón nos respondieren diciendo, mostradme un milagro, dirás a Aarón. Fíjense, siempre es Dios hablando a Moisés, y Moisés ahora le dice a Aarón: dile a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Quién de los dos es el que lleva la delantera? ¿Moisés
o Aarón? Respondan. ¿Quién de los dos es el que manda entre los dos hermanos? Es Moisés. Es Moisés. Y Aarón obedece a su hermano. Obviamente Moisés habla dirigido por Dios. Pero el hermano, entre estos dos hermanos, el que lleva la voz cantante es Moisés. Y Aarón está acostumbrado a hacer lo que su hermano menor le dice. Oh, si nosotros estuviéramos estudiando psicología, el estudiar el carácter y la psiquis de estos dos muchachos es interesantísimo, las relaciones en un hogar. Siempre el hijo del medio es el sumiso, porque lo manda la hermana mayor, y el hermano menor, que siempre es el preferido, lo manda al del medio también. Y Aarón era el sumiso. No quiero ofender a ningún hijo del medio, pero normalmente el carácter del hijo del medio es sumiso. Es más dispuesto a hacer lo que le dicen. De por sí, tenía una hermana que era mayor. Y ustedes saben que en el caso de las familias, la hermana mayor es mandona como la mamá. Sobre todo si le lleva varios años a los hermanitos. Esa es la que les dice, hagan esto, hagan aquello, y los mandan a la casa. El del medio es el que siempre obedece, pero el más chiquito, como es el regalón de la casa, como a él lo consienten porque es el baby de la familia, él se siente con la libertad de hacer como él quiere y de llevar la batuta, porque de todos modos, como es el chiquitito, no lo castigan. ¿Están entendiendo la dinámica de este hogar? Todas estas cosas eventualmente se van a reflejar en la vida de estos muchachos. Y cuando llegan allá grandes, 80 y pico de años, nada ha cambiado. Es increíble. Solo que en el caso de Moisés, aprendió en la escuela del desierto. Aprendió en la escuela de la paciencia y la mansedumbre. Pónganse a pensar lo que significa en la vida de un hombre 40 años atender las ovejas. Hay que tener mucha paciencia, porque hay que llevarlas y esperar que las ovejas coman, y no las puedes estar jalando, ni las puedes estar empujando. Van a su paso. Y el pastor tiene que tener mucha paciencia. Moisés aprendió mansedumbre, aprendió paciencia. Pero Aarón aprendió a hacer lo que le decían. Y ahora vamos a ver cómo esto se manifiesta un poquito más adelante en la vida de ambos. Si seguimos leyendo la historia, vamos a descubrir todo esto repetido a lo largo de la historia. Pero ahora quiero ir a un momento muy especial en la vida de Aarón, lo que nos va a mostrar quién y cómo era Aarón. En el capítulo 20 de Éxodo tenemos la promulgación de los 10 mandamientos. Dios habla desde el monte y el pueblo escucha. En el capítulo 24, Jehová le dice a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón
Nadab y Abiú. ¿Quién eran Nadab y Abiú? Hijos de Aarón. Y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová. Ellos no se acerquen y suba el pueblo con él. En este caso, dice el versículo 9, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, de color azul como el cielo. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová le dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su siervo, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Y entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Este es Moisés, que aprendimos esta mañana que Dios dijo que cuando él le habla a un profeta es por sueños y visiones, pero no a Moisés. Con Moisés habla cara a cara. Fue el único que tuvo el privilegio de entrar en la nube. Y lo cubrió la nube de la presencia de Jehová, y él estaba dentro de la nube. Es decir, lo más cercano que se podía acercar a Dios sin perder la vida. Luego siguen todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés en los 40 días que estuvo en el monte. Y eso comienza desde el capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Allí terminan las instrucciones. Y entonces Moisés recibe de Dios las tablas de la ley. Versículo 18 del 31. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Pero ahora viene la historia donde Aarón es el protagonista. Y tristemente la historia va a confirmar el carácter de Aarón. Tristemente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Fíjense que usaban aretes,
de oro, costumbre que habían aprendido en Egipto. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Ok? El que le dio forma con buril es trabajar con el molde para hacer algo de fundición. Para usted fundir algo, primero tiene que formar el molde. Y eso es con buril que se trabaja para hacer el molde. Y una vez que tuvo el molde, entonces echó el oro en el fuego, lo derritió y lo derramó dentro del molde que había hecho. E hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro de oro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y entonces Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo es, por cierto, pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que me encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti, Moisés, haré una nación grande. Entonces Moisés oró. Piense la actitud de Moisés. Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Fíjense, Dios le dijo: anda, porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido y andan adorando un becerro de oro. Moisés ahora se postra delante de Dios y ora, pero se niega a reconocer que es su pueblo de él y le dice a Dios: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Dios le había dicho: tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se han corrompido. Pero ahora Moisés le devuelve a Dios, habla a Dios de tú a tú, y le dice: Señor Jehová, ¿por qué se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales le juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y gracias a la oración y a la intercesión de Moisés, Jehová se arrepintió del mal
que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y del otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, recuerden, los demás habían quedado abajo, pero Josué subió con Moisés hasta cierto lugar del monte y Moisés le dijo, aquí espérame. Y él entró en la nube. Josué estaba esperando arriba. Cuando desciende Moisés, Josué le dice, alarido de pelea hay en el campamento. Se escucha hasta acá arriba de la montaña el griterío. Y respondió él, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. No son gemidos ni gritos de guerra. Voz de cantar oigo yo. Como que están celebrando, como que se están divirtiendo, están cantando. Y cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Y esparció sobre las aguas y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Y le dijo Moisés a Aarón, ahora sí están parados frente a frente el hermano menor, Moisés, y el hermano mayor, Aarón. Le dice Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este varón, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, a Moisés, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apártenmelo. Y me lo dieron. Y lo eché al fuego, lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora, Aarón era de la tribu de Leví. Pero sus descendientes, que era la tribu entera, y los demás, no participaron con Leví. Miren lo que dice. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, de la tribu de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado,
Pero yo subiré ahora a Jehová, quizás aplacaré acerca de vuestro pecado. Volvió a subir Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, pues, este pecado que ha cometido el pueblo, te ruego por este pueblo, por el gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora a tu pueblo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Ve pues ahora y lleva este pueblo a donde yo te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Meditemos un poquito en esta vergonzosa historia, la apostasía al pie del monte Sinaí. La mensajera del Señor describe lo que sucedió de esta manera. La idolatría del Sinaí se titula el capítulo 28 de Patriarcas y Profetas. Moisés sube al monte. Estaban acostumbrados a ver a Moisés como su líder. Pero ahora, él había entrado en la densa nube que se veía desde abajo de la llanura donde estaba el pueblo, a la cúspide del monte, y era iluminada de tanto en tanto con rayos de la divina presencia. Esperaron ansiosamente su regreso, acostumbrado como estaban en Egipto a representaciones materiales de los dioses. Les era difícil confiar en un ser invisible. Y habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Ahora él no estaba. Pasaban los días y las semanas y no regresaba. A pesar de que seguían viendo la nube, a muchos les parecía que su dirigente los había abandonado o que había sido consumido por el fuego devorador. Durante todo el periodo de espera tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera traerles del monte. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escuchados y escudados contra la tentación. Pero no obraron así. Pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su líder, de su jefe, Moisés, volvieron a sus antiguas supersticiones. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey, el becerro. Y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Miren cuál es la raíz y la base de la idolatría. No podemos confiar en un Dios que no vemos. Si tenemos un líder visible, no hay problema. Pero si no, una imagen del Dios, porque tenemos que ver algo. Fíjense si el mundo entero no está en ese grave problema.
quieren ver al representante de Dios en la tierra, y si no, a lo menos una imagen. Una imagen. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová como el invisible y el todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero. Y el deseo de alguna manifestación visible de su presencia, Dios lo había atendido con la columna de nube y fuego que los había guiado en el camino, y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Ahí estaba la nube, la podían ver. Pero estando la nube de la presencia divina todavía a los ojos de ellos, volvieron sus corazones hacia la idolatría de Egipto y representaron la gloria del Dios invisible por la imagen de un becerro, de un buey. Ahora, en ausencia de Moisés, ¿se acuerdan lo que leímos? Moisés le había dicho a su hermano Aarón: tú estás delante del pueblo, que te vengan a consultar a ti cualquier cosa mientras yo no estoy. Él quedó en el lugar de Moisés, y dice aquí la mensajera del Señor: el poder judicial había sido confiado a Aarón. Y ahora una inmensa muchedumbre del pueblo se presenta delante de la tienda de Aarón para presentarle esta exigencia. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Ahora, el buey, o el toro, o el becerro, es todo lo mismo, es el mismo animal, en distintos periodos de su edad, ¿verdad? Un buey, o un toro, o un becerro. El macho de las vacas. No tengo tiempo ya en esta hora de leerles todo lo que dice aquí sobre lo que representaba el buey. Pero la mensajera del Señor dice que el becerro de oro era una representación del buey Apis, que era adorado como Dios en Egipto. Todos los misterios de los egipcios y toda su doctrina de la vida futura se fundaban en el culto al dios Osiris, representado como un buey. Osiris era el dios sol, representado en un buey. Cuando más adelante el pueblo de Israel adoraba a Baal, también en la forma de un toro, de un becerro. Y otra vez, cuando entraron a Canaán, hicieron un becerro en el norte, en Dan, y otro en Samaria, becerros de oro. ¿Por qué el toro? No voy a leer todo esto que dice aquí, pero dice aquí, y esto Elena de White lo tomó de la Enciclopedia Británica explicando la religión de los egipcios. Y ella cita aquí la Enciclopedia Británica que explica la religión de los egipcios. Y dice aquí en la Enciclopedia Británica: la forma egipcia de adorar al dios Sol era en la forma de la adoración al buey Apis. El día
dedicado al culto y a la adoración al dios Sol, era el primer día de la semana, el domingo. Y Dios acababa de hablar sobre el monte Sinaí, acuérdate del séptimo día para santificarlo. Aquí vemos la confrontación, el clash de la religión verdadera y la religión falsa. Pero volvamos con Aarón ahora. Escuchen lo que dice de Aarón. Para hacerle frente a esa crisis que Moisés no estaba y que el pueblo quería ver un Dios que los guiara. Incluso dice Elena de White que hablaron de volverse a Egipto porque ya no tenían quien los guiara a la tierra de Canaán y dijeron, si volvemos a los egipcios, pero llevamos por delante la imagen del Dios que adoran los egipcios, nos van a aceptar, a pesar de que nos escapamos, pero le dijimos que íbamos a ir a adorar a Dios y que íbamos a regresar. Si todavía regresamos, pero traemos el Dios de ellos, la imagen del Dios, van a decir, oh, ellos están adorando a nuestro Dios y no nos van a matar. Ese fue el razonamiento que usaron. Querían tener una imagen en lugar de Moisés y si como se había planeado decidían volver a Egipto, hallarían favor ante los egipcios y llevaban la imagen del buey Apis y la reconocían como su Dios. Ahora escuchen lo que dice la mensajera del Señor. Para hacer frente a una crisis semejante, hacía falta un hombre de firmeza, decisión, ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor a Dios por sobre el favor popular. Que el honor a Dios estuviera por encima de su seguridad personal y de su vida misma. Pero el jefe provisorio de Israel, a quien Moisés había dejado, no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de toda la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto a Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría eran de la tribu de Leví y fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto muchos perdieron la vida. Ya los habían matado alguno de ellos. Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Estaba acostumbrado a hacer lo que otros le decían. No se levantaba para hacer lo que sabía que era recto, sino lo que los demás le insinuaban. Su primer acto fue ordenar
que el pueblo quitara todos sus aretes de oro y se los trajera. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio. Ay, no, ¿cómo voy a dar mis aretes? Digo, no lo van a dar. Y ahí se va a acabar todo. Pero entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante al buey de Egipto. El pueblo exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Con vileza, Aarón permitió este insulto a Jehová. Y aún fue más lejos. Viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar ante él y proclamar: mañana será fiesta a Jehová. El anuncio fue proclamado por medio de trompetas y en compañía por todo el campamento. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, con el pretexto de celebrarle fiesta a Jehová. Se entregaron a la glotonería y a la orgía licenciosa. Una religión que permite a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y todavía hoy en día hay Aarones genuflexos que no tienen columna vertebral, dóciles, que mientras están en un cargo de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así incitan al pecado. Lo que sigue es muy triste. Los únicos que se mantuvieron leales y no adoraron el becerro de oro fueron los de la tribu de Leví. Ahora fíjense, el líder principal de la tribu de Leví estaba en el monte. El que le seguía en jerarquía e importancia, que era su hermano mayor, los guió, permitiendo la idolatría y la apostasía. Pero los mismos de su tribu no se prestaron para adorar al becerro de oro. Dios les dijo que dieran un paso al frente los que no habían adorado el becerro. Los que dieron el paso al frente fue la tribu de Leví. Y Dios les dijo: agarren sus espadas y maten a todos los apóstatas. ¿Saben lo que es matar a su familia, a sus amigos, a sus parientes? Pero dice la Escritura que así se consagraron por obedecer la palabra de Jehová. Cuando Moisés vio todo esto, ustedes saben lo que pasó. Pero quiero ir a la parte de Aarón. Aarón, para justificarse, trató de culpar al pueblo de la debilidad que él mismo había manifestado al acceder a sus exigencias. Pero a pesar de esto, el pueblo seguía admirando su bondad y paciencia. Pero Dios no ve las cosas como los hombres lo ven. El espíritu indulgente de Aarón y su deseo de agradar le habían cegado, de modo que no vio la enormidad del crimen que estaba sancionando. Su proceder al apoyar el pecado de Israel costó la vida de miles de personas.
¿Cómo contrasta esto con la forma de actuar de Moisés, quien mientras ejecutaba fielmente los juicios de Dios, demostró que el bienestar de Israel era más caro que su propia prosperidad, su honor o su vida? Escuchen ahora lo que dice. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante los ojos de Dios que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad respondiendo fielmente a la transgresión, por penoso que sea el hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles, dóciles y complacientes o contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Hermanos, la tribu de Leví, que habían recibido la maldición, los separaré, los esparciré, aunque su nombre quería decir juntar, unir, unificar. Pero el padre al morir los maldijo, dijo, no me uniré a ellos, mi espíritu no se junte con ellos. Ahora, en la hora de mayor prueba para el pueblo de Dios, se consagraron, siéndole fieles a Dios y uniéndose, no a las exigencias de la gente, no rebajando las normas para contemporizar con ellos, o para que no los vean como bicho raro, para que no los miren, ay, mira los más santitos. No les importó que la vida de ellos estaba en juego. ¿Por qué? Ya lo leímos. Porque el pueblo enfurecido, cuando ellos se levantaron a decir, no, no adoren el becerro de oro, esto es violación a la ley de Dios, se volvieron contra ellos y comenzaron a quitarles la vida a ellos. La vida peligraba de los que se habían mantenido leales a Dios. ¿Y quiénes los perseguían? Los mismos de adentro. Los apóstatas dentro del pueblo de Dios. Como la historia se repite, ¿verdad? Los que se levantan para defender la verdad son vistos mal por los otros que contemporizan con el pecado y ellos mismos se vuelven en los perseguidores de sus hermanos. ¡Qué tremendo! Y así, Moisés ordena que aquellos que se habían mantenido limpios de la idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. Y cayeron en el pueblo aquel día como 3,000 hombres. Sin tomar en cuenta la posición, la parentela ni la amistad, los cabecillas de la rebelión fueron exterminados, pero todos los que se arrepintieron y humillaron alcanzaron perdón. La mensajera del Señor explica por qué Aarón no fue destruido. Cuando él se dio cuenta y reconoció su gran pecado, a lloro delante de Jehová, se aferró al altar de Jehová y pidió el perdón. Recuerden que en el altar se derrama la sangre por el pecado. Y Aarón
se aferró al altar suplicándole a Dios que perdone su gran pecado. Dice la mensajera del Señor, la intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la mediación de Cristo en favor de los pecadores. Ahora imagínense que Dios pudo tomar a Aarón. Primero escoge a la tribu de Leví, que no habían adorado al becerro de oro, y los hace los sacerdotes del pueblo. La tribu de Leví fue escogida para el sacerdocio. Pero lo que más sorprende de esta historia es que Aarón, el hombre que no tenía columna vertebral, el hombre acostumbrado a hacer lo que le decían, sí tuvo el valor y la hombría de aceptar su gran pecado y de arrepentirse de todo corazón delante de Dios. Y la mensajera del Señor dice así: al que pecare contra mí, dijo Dios, a este raeré yo de mi libro. En la súplica de Moisés se dirige nuestra atención a los registros celestiales, en los cuales están inscritos los nombres de todos los seres humanos, y sus acciones buenas o malas se anotan minuciosamente. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que se entregaron alguna vez en el servicio de Dios. Pero Dios dice, al que pecare contra mí, yo raeré del libro de la vida. Pero todos los que verdaderamente se arrepienten de todo corazón ante Dios y confiesan sus pecados y solicitan la misericordia de Dios, recibirán el perdón, porque Dios conoce la sinceridad de su arrepentimiento. Solo fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. Ustedes saben que la tribu de Leví fue hecha la tribu de los sacerdotes. Pero Aarón fue ungido como sumo sacerdote. Y a veces podríamos preguntarnos, ¿cómo Dios pudo ungir a Aarón después de haber hecho ese gran pecado? La lección más grande que podemos sacar de esto es que no importa la herencia que nosotros tengamos, no importa los pecados que hayamos cometido, si de corazón nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él y damos muestra de conversión, Dios perdona aún al más vil pecador y lo puede restituir y lo puede escoger para ser su siervo. ¿Qué no perdonó Jesús a Pedro? Y Pedro lo negó, blasfemó, juró y perjuró. Y con su boca sucia dijo, jamás he visto a ese hombre. Nunca lo he visto ni lo conozco. Y estaba hablando de Jesús. Y él era su discípulo. Y sin embargo, cuando Pedro se arrepintió de corazón, el Señor le dio una segunda oportunidad. Lo perdonó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le preguntó, Pedro,
me amas. Porque 3 veces Pedro lo había negado. Y entonces le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Aarón recibió una segunda oportunidad y llegó a ser sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote de la casa de Israel. Y es considerado un símbolo de Cristo como sacerdote, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así como Aarón de ahí en adelante pudo ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote para perdonar los pecados del pueblo, era porque él había experimentado el perdón, porque él sabía lo que era haberse arrepentido de corazón y haber sido restituido al ministerio para el cual Dios lo había escogido. Jesús, a diferencia de Aarón, nunca pecó, pero sí fue tentado en todo igual que nosotros, pero no cedió a la tentación. En otras palabras, si bien Aarón es símbolo de Cristo como sacerdote, es un símbolo imperfecto, porque Aarón pecó, pero Cristo nunca pecó. Y por eso, porque Él nos comprende, porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, puede socorrer a los que son tentados. Les invito a abrir su Biblia en el último versículo para concluir en esta hora. El libro de Hebreos, en el versículo 15 del capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los sacerdotes humanos llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Estoy en el 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, como Aarón, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que Aarón es símbolo de Cristo, no solo por supuesto, pero también por contraste, porque Aarón podía comprender a los que caían en pecado porque él había caído en pecado y había sido perdonado, y por eso él podía perdonar como sumo sacerdote, no él, pero anunciar el perdón de Dios, porque los sacerdotes no eran los que perdonaban, llevaban la sangre al santuario y luego salían y decían: la sangre fue asperjada, tu pecado te ha sido perdonado. Y eso hacía
Aarón, el sumo sacerdote, una vez al año cuando entraba detrás del velo al lugar santísimo. Si él hubiera tenido pecado, hubiera sido fulminado como sus hijos, Nadab y Abiú. Pero Aarón, su arrepentimiento fue genuino y la tribu de Leví se consagró, los que habían estado separados y que su padre había dicho, los esparciré. Esa maldición, como aprendimos en la vida de José y como aprendimos en la vida de Moisés, esa maldición se transformó en bendición, porque los levitas no recibieron herencia en la tierra prometida, sino que fueron esparcidos por las 12 tribus para ser los maestros de Israel. Y los levitas eran los que le enseñaban la ley y la obediencia al pueblo y les leían las escrituras. Y así, aunque esparcidos, llegaron a ser bendición. Mis hermanos, no hay pecado tan grande que Jesús, nuestro sumo sacerdote, no pueda perdonar. No importa lo que hayamos hecho, si de corazón arrepentido venimos a Él, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Vengamos a Él confiadamente. Reconozcamos nuestro pecado y aferrémonos a esa sangre preciosa. No hay pecado ni blasfemia que nos pueda ser perdonado a los hombres. Y si Dios dice, Jesús lo dijo en Mateo 12, ningún pecado ni blasfemia es de aquellos que no puede ser perdonado. Todo pecado y blasfemia puede ser perdonado a los hombres. Solo la blasfemia contra quién? Contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. ¿Y ustedes quieren saber lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El pastor Miguel, si se fijaron en su volante que les dimos esta mañana, tiene un tema que se titula La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí vamos a aprender lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonada. Pero casi siempre la gente se concentra en ese versículo. ¡Ay! El pecado que no se perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero se olvidan que la frase anterior dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Pero nomás nos agarramos de lo que dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar, y nos olvidamos que el mismo versículo dice, todo pecado y blasfemia puede ser perdonado a los hombres. Vengamos al Señor para recibir el perdón que Él está dispuesto a darnos si con corazón arrepentido nos acercamos a Él. Y no cometamos el pecado contra el Espíritu Santo. Y ese pecado es endurecer nuestro corazón al arrepentimiento. Que Dios nos bendiga y al iniciar esta nueva semana, que las cosas que hemos aprendido en el día de hoy nos ayuden a serle fieles al Dios del cielo. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el himno de despedida del sábado. Y entonces oramos. Amante Dios y Padre nuestro, verdaderamente podemos decir que es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Y aquí estamos, Señor, al terminar un sábado más, desde la mañana hasta la puesta del sol, hemos estado en tu templo. Hemos compartido, hemos gozado, hemos aprendido
hemos recibido tu instrucción, pero también tu amonestación. Ayúdanos a atesorar en nuestro corazón estas verdades, para que día a día aprendamos a serte fieles. Y de esa manera, cuando venga la prueba a nuestra propia vida, podamos mantenernos del lado de lo recto, aunque todos los demás se vuelvan en nuestra contra. Ayúdanos a vivir por fe de cada palabra que sale de la boca de Jehová. Y danos ahora la bendición de iniciar una nueva semana bajo tu dirección. Que tu Espíritu Santo llene nuestra vida con palabras en nuestra boca para compartir tu verdad con otros. Que en esta semana podamos invitar a muchas personas a que vengan a escuchar tu palabra este próximo jueves, viernes y sábado. Despídenos con tu bendición. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.